Buenos días, tardes, perdón. Este es el primer video de las clases. Espero que se estén resguardando en su casa, que no saquen a los niños, que se estén lavando las manos constantemente y que sigamos las indicaciones que pues el sector salud nos está mandando. Bueno, hoy vamos a hablar de los cuentos, chicos. Los cuentos pues es un tema que ustedes ya saben mucho, que ya han visto bastante desde el kinder, que nosotros tenemos un engargolado de cuentos. Vamos a ver ahorita qué son los cuentos. Son narraciones, ya nosotros sabemos que narraciones es que nos cuenten, ¿verdad? Que nos relaten algo, que como un chisme o una historia, algo que nos pasó. Del género literario quiere decir que es de la literatura, que pueden ser reales o ficticios y tienen que ser breves, o sea, cortitos. No puede haber un cuento así súper largo porque entonces ya es una novela. Entonces ahorita estamos hablando de cuentos cortos. Los cuentos pueden ser reales o imaginarios. Y yo voy a usar el cuento de Caperucita Roja para explicarles este tema. Por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja puede ser real. Puede haber un lobo que hable con una niña, un lobo que se viste de abuelita. No, ¿verdad? Entonces eso todo sucede de manera imaginaria. Los cuentos tienen ciertas características que son importantes, como contarnos el momento o el tiempo. El cuento de Caperucita es súper viejo, tiene como 300 años que lo escribió un señor. Y ahí él detalla que en dónde sucede el cuento, que sucede en un bosque, que hay animalitos, que fue en un tiempo lejano, ¿verdad? Que no es actual. Y también nos tiene que mostrar los personajes, nos tiene que decir quiénes son y cómo son. Los personajes en esta ocasión es pues Caperucita Roja, la abuela, el lobo, la mamá de Caperucita y el leñador. Ahora, los cuentos se dividen en 3 momentos que tenemos aquí abajo. En el inicio, que es cuando se presentan a los personajes. Por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja, al inicio nos dice por qué ella tiene que ir a visitar a su abuelita. Que la abuelita está enferma, que le va a llevar comida, que galletas y no sé qué. Y pues por eso tiene que ir, ¿verdad? También nos dice que iba por el bosque, que se encontró un animalito, que le dijo que podía llegar por otro lado más fácil. Y ahí nos dice cómo era, se describe el escenario. Nos dice que iba por el bosque, cómo era el bosque, que había animales y todo eso. Y ya después pasamos al desarrollo, que es donde se explica el problema que se va a resolver. En este caso, en Caperucita, el desarrollo es cuando nos dice que encuentra al lobo acostado, qué ojos tan grandes tienes y todo eso, y cuando él se la quiere comer, ¿verdad? Y ella empieza a gritar y a correr. Y el desenlace es cómo se solucionó el problema, cómo solucionó ella que el lobo no se lo comiera, el problema que nos presentan en el desarrollo. Pues que llega un leñador y que la ayuda, y también en el desenlace nos dice cómo quedó la vida del personaje después de que se resolvió. En este caso, que Caperucita aprendió a no hacerle caso a extraños, ¿verdad? A no confiar en los demás, en las personas que no conoce y a seguir las indicaciones de la mamá, que la mamá le dijo que se fuera derechito por un camino y ella no lo hizo. Entonces, en el desenlace a veces nos enseñan algo. Los cuentos, chicos, no son narraciones exactamente para enseñarnos cosas. Los cuentos los escriben los escritores para que ustedes les gusten, es la finalidad principal. Bueno, ahora que ya recordamos qué son los cuentos, las características y las partes que tienen, yo les voy a pedir que copien esta información en su cuaderno de español. Ahorita les voy a mandar la foto para que la vean clara. Y después de que copien esto, vamos a pasar a la primera actividad del día de hoy, que es esta que tengo aquí. Es la actividad 1. Les voy a encargar que le pongan la fecha y ustedes van a recordar algún cuento que hayan leído y que les guste mucho. Ya no puede ser el de Caperucita porque yo ya lo usé para explicar, pero hay muchos otros cuentos, Ricitos de Oro, Los 3 Cochinitos, algún cuento que venga en el engargolado, pueden elegirlo. Y van a empezar contestándome la primera: ¿cuál es el título del cuento? ¿Cómo se llama ese cuento? ¿Qué personajes participan? ¿Cómo son los personajes? ¿En qué lugar se desarrolla la historia? Si es en un castillo, si es en un bosque, si es en la playa, pues eso va a depender del cuento que ustedes elijan. ¿Cómo se resuelve el conflicto planteado? O sea, al final, ¿cómo solucionaron la situación que se presentó en el desarrollo? O sea, ¿cuál era el problema y cómo lo solucionaron? Y por último, ustedes me van a inventar un final diferente para esa historia.
algo, ¿cómo les gustaría a ustedes que terminara? Si ustedes fueran los que escribieron ese cuento, ¿cómo les gustaría que terminara? ¿Ok? Ahorita les paso las fotos para que lo copien. Ya saben que esto significa pues los renglones que vamos a brincar, ¿ok?